Bueno, perfecto, don Martín. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mónica, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Entonces, para aclarar, yo estoy viviendo aquí en Bogotá y tú, Martín, estás viviendo ahorita en Cartagena. ¿En qué parte exactamente? Yo vivo en el Paseo de Bolívar, en el Mm, barrio Torices, en la parte que le corresponde al barrio Torices. Perfecto. Eh, y, no, vivo con dos perras que están. Rebeca, deja la bulla. Y entonces vivo con ellas y en esta, en esta época de la vida me ha tocado afrontar la pandemia desde aquí, de donde vivo. Así es. Martín, yo te cuento que en Polonia, en Alemania, estás muy famoso entre los estudiantes de español. No sé si sabes este hecho, porque resulta que en Polonia, en Alemania, pues en Francia y en diferentes países están redactando los periódicos Sí. para los estudiantes que quieren aprender español. Es decir, que ellos también se dedican a leer los textos, las entrevistas en diferentes niveles. Y me acuerdo muy bien que cuando abrí una de estas entrevistas, que vi el texto sobre tu proyecto, que se llama Carreta Literaria. Y me acuerdo muy bien que para mí este proyecto me pareció súper, al principio, muy exótico y también muy valioso, porque lo que estoy viendo también estás tratando de acercarte más al público, a la gente, a incentivar la lectura, ¿sí? ¿Podrías contarnos un poquito más sobre tu proyecto, por favor? Eh, bueno, es un proyecto de promoción de lectura por placer. Eh, ¿Les incomoda la bulla de las ladradas? Tranquilo, yo amo los perros. Ok. Sí, es que está... Rebeca, ven, deja. Es que es un proyecto de promoción de lectura por placer, que básicamente vamos a las escuelas, a los colegios, a las universidades, hacemos toda la escalera, desde primera infancia hasta la universidad, en la promoción de la lectura, de forma física cuando no había pandemia. Ahora lo hacemos de manera universal por medio del canal de la carreta, la carreta literaria Leamos, y en todas las redes sociales de la carreta literaria Leamos. Todos los días colgamos un cuento que le dedicamos a un niño, en especial se lo dedicamos a un niño, y a partir de ese relato, de ese cuento, realizamos también talleres y clubes de lectura por Zoom y por las salas de chat de WhatsApp, eh, por las salas de chat de Facebook. Entonces hemos tratado de adaptarnos a esa situación. Manera de promocionar lectura nos ha servido para hacer una carreta universal, al mismo tiempo virtual. Perfecto. Yo también tuve el placer también de seguir tu canal, que también lo tienes también en Facebook, como en Pinterest, también en YouTube, ¿sí? Y veo que realmente, o sea, cada tarde, cada noche también hacen streaming y nos pueden presentar otro libro, ¿sí? Que está dedicado para los niños. Es realmente muy valioso, Martín. Sí, entonces también yo te quiero agradecer tanto de mi parte como por parte también de los niños, de los jóvenes a los cuales también dedicas realmente la lectura. Es muy valioso lo que estás haciendo. Martín, ¿tú me puedes contar un poquito más sobre tu persona? ¿Cuál es tu perfil? ¿Cómo llegaste a Cartagena? Porque si escucho un poco el acento me parece un poco más del Pacífico. ¿Sí? De pronto, Sí, ¿puedes contar algo más? sí, claro, yo soy chocuano, yo nací en Quibdó, Chocó, un 20 de abril de 1968, pero mi padre y mi madre se separaron en 1980 y nosotros nos fuimos a vivir allí en el 86. Mi mamá decidió que yo era el único de los 6 hijos que no estaba estudiando, decidió que me viniera al Caribe a buscar una nueva forma de vida. He sido un andariego en el Caribe y entonces en ese andar vendí tinto, vendí aguas, lavé carros, cuidé casas,
navegué mucho por el Caribe, conozco Aruba, Curazao, San Martín. Y luego ya cuando a finales del siglo pasado inicio un proyecto de vender arepas llenas como las venezolanas. Y eso me hace retornar al Chocó. Y del Chocó, cuando la cosa por cuestiones de seguridad se puso muy mala y no sirvo para vivir en una ciudad donde yo no tenga la posibilidad de ver al mar cerca. Yo había vivido en Barranquilla, había vivido en Riohacha, entonces me instalé aquí en Cartagena. Pero antes de eso, en el 2012 me dio por Aruba, quería vivir en Aruba, no fue posible, me quedé en Cartagena, se me acabaron los recursos, el sitio donde vivía, un hotel barato, en el Hotel La Muralla de la calle La Media Luna, donde viví 12 años, 6 meses, me prestaron el equivalente a 15.000 pesos de la época, serían como 3 euros por ahí de ahora, 3, 4 euros por ahí de ahora. Y con eso arranqué a vender agua y boná, y el primer día que salí a vender agua llovió. Entonces, ese día me sentía como Santiago, el del Viejo del Mar. Tenía un sueño por cumplir. No había querido volver a llamar a mi casa, decir, vea, se me acabó el dinero, mi hermana Carlina, mi mamá, ayúdeme. Que dije a mis 34 años que iba a afrontar la situación como tenía que afrontar esa situación y salir de ella. Entonces me acordé de Santiago, el del Viejo y el Mar. Perfecto. Que es una historia que te enseña a luchar con la adversidad y no contra la adversidad. Y déjame te cuento esto, por eso mucha gente ahora me llama o me dice que tú estás tranquilo porque tú no tienes problemas, tú no tienes hijos, tú no... No, yo ya he pasado muchas pandemias únicas personales. A veces he pasado situaciones personales y iba al hotel donde vivía, pero el entorno no sabía. Esta es una situación que nos afecta a toda la sociedad pues, colectiva. Entonces, los que tenemos alguna experiencia, estas canas que tengo no me las he mandado a pintar, sabemos absorber este tipo de situaciones. No estoy excepto del aburrimiento, de las cosas naturales que le pueden suceder a un ser humano en este momento de situación. ¿Cuál es mi gran alivio, mi gran afecto? Los hermanos que están distantes, mis hermanas, mis sobrinos, el cariño de perritas que me habla cuando me ven en la mañana, la felicidad de ellas, de resto y la lectura, de resto más. Es muy interesante, sí, Martín, lo que estás contando. Entonces, lo que tengo entendido, yo entiendo que el agua es tu segundo elemento, ¿sí? Puede ser que es algo que también, o sea, que te acerca, digamos, a tu forma de ser. Y entiendo también muy bien que tú, de pronto, primer elemento es la lectura, ¿cierto? Y mi pregunta que te quiero hacer es, ¿de dónde sale tanta pasión por leer, por la lectura, Martín? Porque quería ser un hombre útil a la sociedad. Y yo tenía quinto de primaria. Y necesitaba un proyecto de vida, pero no necesitaba arrancar otra vez ese proceso educativo formal que existe en mi país, que entonces hubiera tenido que arrancar 6 años de bachillerato y 5 o 6 de universidad, 12 años. Es un tiempo perdido, prácticamente perdido porque hubiera querido estudiar sociología o lingüística y literatura. Mientras que si arranco con el proyecto de promoción de lectura, en el camino voy estudiando y voy siendo útil a la sociedad. Entonces, además la lectura es como la mamá de uno. Siempre está ahí para ayudarte. Perfecto. Y Martín, ¿tú nos puedes contar un poquito más sobre tu proyecto, sobre la carreta, cómo funciona exactamente? Pues claro que en este momento nos encontramos en dos mundos diferentes. Si estamos hablando de el mundo, de la realidad prepa, o sea, antes de la pandemia y en la pandemia, pero de pronto nos acercas un poco del tema, ¿cómo funcionaba la carreta literaria antes? Bueno, era sencillo y como te conté, a las escuelas, a los colegios, había un cronograma de actividades y todos los días iba a las escuelas, por eso todos los días leo y cuelgo un cuento, porque todos los días iba al CDI, a la primaria, a la básica, a la secundaria, a la nocturna, a la universidad, a los distintos municipios del departamento de Bolívar. ¿A qué iba? Iba con la carreta física
llevaba la carreta física y hacía talleres de promoción de lectura en voz alta, porque ese es el objetivo principal, que los alumnos y los maestros se enamoren de la lectura. Entonces me tocaba tener un portafolio de cuentos y hacer el tiempo que me dieran en cada institución educativa, aprovecharlo al máximo para ver a los niños por medio de la lectura en voz alta por placer. Ahí es donde está la almendra del ejercicio. Ujú. Sí, o sea, aparte de esto que también tú ibas con tu carreta física, también vi muchos artículos que también recorrías la carreta literaria por la ciudad de Cartagena, ¿cierto? No sé Sí, si eso era como un periodo de la época o si eso también fue como un programa fijo o es punto que, fijo en tu programa. es que Sí. inicialmente iba, como vivía en el centro histórico de la ciudad, vivía en la calle de la Media Luna, en un hotel barato, salía todos los fines de semana y me instalaba en el Parque de Bolívar. A la medida que el proyecto fue creciendo, me fue sacando del Parque de Bolívar y el proyecto ya se hizo no solo de ciudad, sino del departamento, de la región Caribe a nivel nacional. Entonces, como yo soy gerente y mensajero, no somos 5 ni 10 Martínez y no soy yo solo, entonces el mismo proyecto, la misma dinámica del proyecto, no me fue dejando en ese solo punto. Si me quedo en ese solo punto, me muero. ¿No es cierto? Y ya llevo 13 años y 2 meses con el proyecto. 13 años y 2 meses con el proyecto. Ujú. Em, Martín, cuando estaba haciendo una investigación, ¿sí? Un poco más sobre también tu trabajo, leí un pequeño reportaje muy interesante que tú muchas veces también lees un libro que es realmente un libro en blanco y estando ante del público, ante de los lectores, que también lees un libro, realmente lo cuentas de una manera espontánea. Eso me pareció como un mago encantador. Entonces mi pregunta es si tú de pronto ya has sacado su propio cuento o libro o lo vas a considerar. Lo que pasa es que es un ejercicio que aprendí con un señor de un municipio que me decía que él quería hacer como yo hacía, leer, pero sin esas cosas que hay ahí. Y esas cosas eran la grafía, las letras, las voces. Que él quería aprender a leer. Yo decía, pero ¿cómo te aprendo a leer sin las letras? Y un día estaba arreglando unas cuentas en un cuaderno y entonces, ahí mismo caí en cuenta. Y esa tarde, antes de salir rumbo al muelle de Macondo, el que no tiene quien la escriba, se dio cuenta de su edad. En ese momento, por primera vez, y no fue sino como una estrella que le iluminaba el cerebro, se dio cuenta, repito, de su soledad. Inspiró, volvió a aspirar hondo y deseó que en esa aspiración viniera el aroma de Manuela, pero ya Manuela no estaba allí para ayudarlo, para soportarlo, para acariciarlo, para acurrucarlo. Calzó sus botas y salió con pasos lentos, temblorosos, hacia el puerto de Macondo a ver qué le traía la embarcación. Entonces ahí es donde yo volteo el cuaderno así. Es divino, Entonces, Martín. ese es tratar de inventar una historia, de hacer una narración de una historia y contársela a los niños. Y entonces es como decirle, vea lo importante de la lectura, usted puede hacerlo. Es la unión de la narración y la lectura, que la narración es tan importante en nuestro Caribe. Rebeca, ven. Rebeca también quiere participar. Rebeca, con. Divina. Sí, ellas no pueden ver que nadie se asoma. Es que hay un Sí. palo de mango en la ventana, en la parte de atrás. ¿Sí? Y entonces se mueve y vienen las palomas. Y entonces ellas no pueden ver nada que se mueva porque enseguida. Divino. Pero muy interesante, Martín, es muy interesante también aprender de ti y también también de tu experiencia, de trabajo tan valioso que estás realmente aportando por la sociedad, ¿cierto? Porque no lo haces solamente para ti, sino como tú dices, quieres ser útil para los demás, ¿cierto? Sí.
Y también hablando del público, hablando también de los lectores, tú has realizado muchas giras, ¿cierto? Lo que Sí, pude leer, realizaste las giras en Colombia, pero también has visitado muchas ferias en Venezuela. México, en Argentina, en Venezuela. De pronto también has visitado otros países con tu carrera literaria. Y yo te quiero preguntar, ¿cuál fue el momento más que se te grabó en tu memoria? ¿Cuál fue el momento más impactante que lo llevas, digamos, hasta el corazón? Bueno, hay varios, hay varios. Me acuerdo mucho cuando fui en 2010 a Buenos Aires, Argentina, y me tocó madrugar para ir en un colegio a un Tigres, a las afueras de Buenos Aires, y era un colegio de clase alta, y yo dije, bueno, esta gente, estos muchachos aquí, va a ser un lío porque eran grupos pequeños. El colegio en total, el colegio eran 300 muchachos entre niños. Y la maestra los voy a reunir, viene un hombre, tenía en un salón y tienes el tiempo libre del que necesitas. Y dije, no, pues no más de 45 minutos porque ya en 45 minutos arranqué a las 9 de la mañana y terminé a la 1 de la tarde. Muy lindo. Ese es un momento que no se me olvida porque era ese diálogo, esa tertulia entre ellos y yo. Y como leían, bastante bien. Cuando estuve en la Feria del Libro de Abril, en el Parque El Retiro, era, muy divertido porque los niños iban y siempre quería que yo les leyera X cuentos, los cuentos ilustrados, como el Ribi de Juan Gedovius, que es un sapo rojo que le pasan muchas situaciones. Entonces, como es un libro sin letra, entonces los niños se maravillan. Uno interpreta esas imágenes y tiene una corriente literaria, tiene una narrativa ahí. Entonces, esos son momentos agradables que he vivido. O cuando los niños me reconocen y el país que más he ido es Panamá. Y he ido como 3 o 4 veces a la feria y los niños se me acercan y me dicen, yo compré el libro que tú estabas leyendo y ya yo lo sé leer. Y bueno, vamos a leerlo los dos juntos. Y ese es un momento maravilloso para mí. Absolutamente. ¿Y cómo te llaman los niños, Martín? ¿Cómo te reconocen? ¿Qué apodo Bueno, tienes? el señor leedor, el señor de la carreta, Martín, Martín Carreta, el carretú. Ay, ahí está el señor leedor. O estoy en un supermercado y la niñita le jala la falda a la abuela, 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 ahí está el señor de ahí está el señor de la carreta, ahí está el señor carretú, él es mi amigo, es cierto, usted es mi amigo. Pero me tocó, un momento de qué colegio, qué escuela es, pero sí le, le hago saber que sí, que sí es mi amiga, que sí es amiga de la carreta. Sí, me imagino que son los momentos supremamente magníficos también para ti. Martín, si estamos ya también hablando un poco más de los niños, ¿cierto? Tú me contaste que tienes público de diferentes edades y primero empezando con los niños. ¿Qué opinas o cuáles estrategias serían buenas para incentivar la lectura de los niños? Bueno, depende mucho del contexto social, porque no siempre en los estratos altos se lee o el papá está interesado en leerle a los niños. Muchas veces ni los conocen en la semana, no los ven por el trabajo. Ahora muchos han conocido a sus hijos. Entonces, una de las estrategias que yo siempre inculco es que el padre lea, que lea con el niño, o que el abuelo le cuente historias a los niños, o dejar que los niños miren el libro y uno leer el libro primero muchas veces para cogerle como una sonoridad. Y si usted no sabe hacer muchas voces, haga una sola voz lineal, porque si hay muchos personajes, si hay un pato,
una jirafa, un león, un hipopótamo, y usted se pone a hacer, va, que el hipopótamo, y se pone a hacer muchas voces y enreda al niño, mientras que se hace una sola voz lineal que identifica a todos los animales, el niño perfecto lo engancha. ¿Eh? Tratar de ser el cuento muy amable y en mi caso, ¿no? Cuando es lectura por placer, no estarle preguntando al niño, ¿qué entendiste? ¿Qué más te gustó? ¿Cuál es el personaje favorito? Porque el niño lo va a interpretar como una clase. Este me va a preguntar otra vez y esto es una clase, esto no es divertido. Porque cuando él prende el televisor o mira el computador o mira el teléfono y ve los muñequitos, pum, cuando termina lo apaga y listo. Nadie le está preguntando si le gustó o no le gustó. Esa misma táctica tenemos que usarla. Y lo haciendo poco a poco. Y lo poco a poco. En la medida ya haciendo que se vaya volviendo costumbre, ese hábito se le va a quedar marcado a él. Y va a llegar como que, oye, no me has leído, ayer no me leíste, ¿por qué me leíste? Entonces, esa es una buena táctica. Sí, muy interesante. También te quiero preguntar, porque yo también hago trabajos con la gente de la sociedad de estratos muy bajos y también veo que, digamos, un libro es un producto lujoso. Entonces, no muchas familias se pueden dar el lujo de comprarse un libro, pero también la pregunta que te quiero hacer es sobre una estrategia, como por ejemplo, si yo, por ejemplo, saco un libro y les llevo a la familia, ¿cómo puedo, digamos, despertar todo este fuego, el interés para leer? Porque tú me contaste de los niños, ¿cierto? Los niños también tienen una fantasía muy amplia, que se puede decir que casi no tiene límites, pero en cambio la gente adulta ya siempre tiene muchas obligaciones, tiene otras dedicaciones y muchas cosas. Entonces también la pregunta es cómo uno incentiva también la lectura en estratos muy bajos, sí, a la gente adulta. Bueno, estás en una ciudad como Bogotá que tiene cualquier cantidad en la De red de todo, bibliotecas sí. y la verdad es que los estratos bajos allí tienen facilidades de llegar a los libros. La mejor manera de incentivar es en turno, contando una historia a él. A veces ese señor o esa señora nunca les leyeron historia, nunca les leyeron un cuento en voz alta. Entonces, si tú se las cuentas y él queda impregnado de eso, y luego de tú contársela, le lees delante del niño y él o ella ve y ve que su hija o su nieto, su sobrino, quedan como encantados, eso los va a enganchar. Ellos van a querer imitarte. Entonces, esa referencia que tú dejas ahí, esa huella, y hablar sobre los personajes de los libros como se habla de las novelas, como se habla de las novelas en televisión, como se habla de lo de Diomedes, de lo de Marvel, de las novelas turcas, que usted está en las filas de los supermercados y la gente está hablando y usted piensa que está hablando de una cosa muy interesante y estás hablando de una novela que no está escrita, sino que está puesta en edición. Uno de mis personajes que siempre anda conmigo es Santiago, el del viejo y el mar. ¿Ya? Hablar de él y ponerlo en un contexto que pueda servir de apoyo para que, para que ese lector oyente se entusiasme. Muy bien. Y por ejemplo, si quiero emprender este tipo de proyecto, ¿qué libro al principio me recomendarías, Martín? Para los niños, para, o Realmente la idea sería tratar de enganchar toda la familia, pero sobre todo que los padres lean con los niños. Pues bueno, puede ser también la literatura infantil, por ejemplo. libros ilustrados, Uh -huh. libros ilustrados o libros de esta colección del barco de vapor de SM, Uh que -huh. ellos vienen, dependiendo del color, vienen para la edad Uh del -huh. barco de vapor de esto. Y Perfecto. libros ilustrados que te servirían mucho. Déjame, yo te presento uno aquí, que yo tengo aquí la
Aquí está. Este es lo que yo te digo, mira. Rivi. Entonces, este es un libro que es fácil de que cualquiera lo lea, mira. Tiene muchos dibujos. Sí, entonces es la historia que se cuenta. Cierta mañana, Rivi, pero como es mi amigo, yo lo llamo el sapito Arlequín, va rumbo a la escuela y en el camino se encontró un peine que él pensaba que era un balón. Y lo pateaba con la izquierda y lo pateaba con la derecha y lo pateaba con la izquierda y lo pateaba con la derecha y lo pateaba con la izquierda y lo pateaba con la derecha. Estando en este juego, apareció la ballena gorda y vieja que tenía una trenza que hacía muchos años no había podido desenredar. Y cuando lo vio con ese peine, le dijo, sapito Arlequín, mi niño, mi amigo, ¿por qué no me prestas ese peine para yo desenredarme esta trenza y verme como una dama elegante? Si me lo prestas a cambio, yo te regalo este dije, sí, que te queda bonito con esa piel, esos ojos negros. Y el sapito Arlequín, como es un niño obediente que le hace caso a los mayores y le gusta ir a la escuela, le ha concedido el deseo a la ballena gorda y vieja y se fue caminando con su dijecito de oro cuando de repente se ha encontrado al pirata Barba Verde. Y fue tal la alegría que le dio al pirata Barba Verde que enseguida que lo vio, le dijo, sapito Arlequín, mi niño, mi amigo, mi valecita, ¿por qué no me regalas ese dijecito de oro para colocármelo en la boquita que me hacen falta dos dientecitos y no me he podido reír ni a gusto ni a placer? A cambio, si me lo regalas, yo te regalo este rollo de papel pergamino para que hagas una canoita, una chalupita y te vayas navegando hasta la isla desconocida de José Saramago. Y el sapito Arlequín, como es un niño obediente que le hace caso a los mayores y le gusta ir a la escuela, le ha concedido el pirata Barba Verde de completar su dictadura. Y ahí ya lo vas enganchando. Claro. Ahí ya vas dándole la narrativa, le vas dando los personajes. Y este es un libro que como no tiene letras, a veces los papás de los niveles bajos saben leer bien o no saben leer. Entonces eso les facilita que puedan leer el libro al niño, porque esa es otra falencia que encuentra uno muchas veces. Y ellos por qué lo dicen, no, es tengo tiempo. Había un señor que siempre le prestaba libros a los niños y a las niñas, pero en el día siempre, y yo iba y le prestaba libros. Y un día estaba yo en el embarcadero, me venía, el señor se me dijo, hombre, a mí me yo le voy a devolver los libros porque lo que pasa es que usted quiere que yo lea esos libros como usted los lee y yo no sé leer. Las que saben leer son ellas. Le dije, magnífico. Entonces ahí aprendes. No me puedo llevar libros porque tus hijas se van a ver tristes. Quédate con los libros, ensaya con ellas, invéntales historias y ahí vas aprendiendo y dile a la maestra que te vaya enseñando poco a poco. Y así el hombre aprendió a leer por medio de sus hijas y sus nietas. Muy valioso. Muchas gracias, Martín. Yo creo que todas estas estrategias, las recomendaciones también que me has dado, me va a servir mucho también para tratar de incentivar más la lectura en diferentes barrios de Bogotá. De pronto también vamos despertando más interés en Colombia. ¿Me escuchas bien, Martín? Sí. Sí, perfecto. Entonces, ¿sí? Entonces yo te Sí. agradezco mucho, Martín, porque fue para mí muy valioso también aprender tu labor, tu trabajo que haces y todas las estrategias. Es decir, lo que tengo entendido también trabajar con las voces, diferentes tonos de voces o diferentes, digamos, no sé cómo se llama de pronto, colores, o sea, cómo suenan las voces que son diferentes. Si por ejemplo, lees despacio, de una vez rápido. Reyes. Sí, eso también. Sí, sí. Sí, que Y estamos el imitando. tararear, si tú ves que yo siempre inicio las presiones con tarararara, Sí, pam, parararara, a los niños les gusta, les encanta eso. Porque si yo arranco hola, ¿cómo está? Mi nombre es Martín Murillo, entonces voy a leerles un cuento aquí y se llama, no, pero cuando yo le digo tararara, pam, pararara, tur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 u, estoy jugando con él, ya le entiende que va a jugar un claro cuento. que sí. Y uno Ese también juego lo está, va a divertir. Sí, claro que sí, sí, está también enganchando más a los lectores, a los sí, niños, pero pues, adultos. y en la medida de que tú vayas avanzando, tú vas marcando territorio, por decir algo así, y vas viendo qué estrategia te da resultado. Y sobre todo tener mucha paciencia.
Hay que tener Ujú. mucha paciencia, paciencia. Eso Paciencia, sí te lo sí. recomiendo, Es la paciencia. clave, claro que sí. Martín, pues al final empezamos a hablar sobre mi proyecto, pero realmente la entrevista se trata también de tu personaje, de tu trabajo. ¿Tienes ya algunos planes para el futuro cuando ya acaba la cuarentena, la pandemia? Sí, poder viajar otra vez con la carreta por el departamento y reabrir los puntos de lectura. Tengo un punto de lectura aquí donde estoy y la idea es que en cada punto de lectura es como es una pequeña biblioteca, pero que sea accesible a los maestros y a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, hacer una red de puntos de lectura en la ciudad para que cuando así yo salga de viaje, siempre va a estar ahí, siempre estará ahí. Muy bien, entonces yo te mantengo los dedos súper cruzados, Martín, que ojalá todo salga bien, según también tu plan, Ujú. y que consigas, o mejor dicho, que incentives mucho más lectores. No, te agradezco a ti. Ujú. Muchas gracias por este espacio, te lo digo de nuevo, por tu interés. Y no, a la orden cuando necesites la carreta literaria, cuando necesites alguna cosa, cuando quieras compartir alguno de nuestros videos con mucho gusto. Le dices a tus compatriotas que mando un abrazo carretudo a la distancia y que bueno, y que hay un Señor que lo único que hace y hará hasta el resto, hasta el último minuto, que Dios, para los que creemos, le permite y la fuerza física es promocionar lectura. Perfecto, así es. Con mucho gusto también lo voy a divulgar, promocionar y hablar más sobre tu trabajo porque es muy, muy valioso. Muchas gracias, Martín. Gracias a ti, que estés muy Ujú. bien y bueno, Gracias. ya estaremos hablando más luego. Perfecto, muchas gracias.